temas de seguridad y demás. También me interesan temas de Machine Learning y Data Science, principalmente con las librerías que podemos encontrar dentro del ecosistema de Python, como PySpark, TensorFlow, sklearn, etc. Y doy también algo de formación relacionado con estos temas. Me podéis seguir en Twitter, tengo un sitio también, mi sitio personal, tengo algunos artículos, algunas otras conferencias que he ido realizando en estos últimos años relacionadas principalmente con seguridad y en Python. Y bueno, estos son un poco los puntos que voy a tratar. Voy a introducir un poco la seguridad de Docker, cuáles son los mecanismos que Docker provee para dar seguridad, digamos, a los desarrolladores, comentando principalmente las mejores prácticas a nivel de seguridad. Hay una guía específica de Docker donde comenta esto, pero bueno, yo os guiaré un poco para que lo tengáis. Y luego comentaré las principales herramientas, por un lado, que tenemos para auditar, para testear el Docker host, es decir, la máquina sobre la cual vamos a ejecutar las imágenes, los containers de Docker. Y en el último punto, herramientas para auditar las imágenes propias, es decir, el código, los paquetes, librerías, etc. Y haré un par de demos. Bien, para introducir un poco el contexto de la charla, bueno, cuando estamos hablando de containers, si lo comparamos con respecto a la virtualización, bueno, la virtualización básicamente lo que tenemos es un hipervisor y sobre ese hipervisor, pues, se crean las diferentes máquinas virtuales y cada máquina virtual tiene su propio sistema operativo, su propio recurso, su propia memoria, etc. Eso en Docker, digamos, se elimina el concepto de virtualización y de hipervisor. Y lo que entra en juego en este caso es los containers se basan en que el sistema operativo, digamos, todos los contenedores comparten lo que es el kernel, digamos, ya sea si lo estamos ejecutando sobre Linux, sobre Windows o sobre Mac. Entonces, la idea de Docker es esa, es la posibilidad de empaquetar tus aplicaciones en una imagen, como veremos posteriormente, y esa imagen tú la tienes en tu máquina y en esa imagen ya tienes ahí ya todas las dependencias, librerías, etc. Tu base de datos o lo que tu aplicación necesite para ejecutarse en ese momento, sin necesidad de complicadas configuraciones ni nada. Vale, este es un poco el pipeline, el flujo de cuando estamos desarrollando, cuando estamos trabajando sobre Docker. Básicamente tenemos, cuando instalamos Docker en nuestra máquina, en local, que le haremos el Docker host, la máquina host, lo que tenemos es un Docker daemon, es el principal proceso que permite ejecutar las imágenes y los contenedores en nuestra máquina. ¿Vale? Tenemos por un lado el daemon, el proceso principal, y luego tenemos a nivel de imágenes, esto lo veremos en detalle, tenemos el principal repositorio, es el repositorio público, que es el Docker Hub. Ahí podemos encontrar imágenes, pues, de cualquier sistema operativo, servidores, por ejemplo, si queremos bajarnos una distribución, un Ubuntu o una Debian o un servidor Apache o un Nginx, pues hay imágenes específicas que los proveedores, los fabricantes, lo suben al Docker Hub para que los desarrolladores la bajen. Entonces tenemos ese repositorio público y también tenemos repositorios privados, ¿vale? Y luego, bueno, para trabajar sobre estas imágenes, lo que nos provee Docker es un Docker Client, que básicamente es una serie de comandos. Esto lo veremos posteriormente en detalle, pero básicamente tenemos comandos para bajarnos la imagen, para construir la imagen a partir de un fichero, para ejecutar esa imagen, para desplegarla, etc. ¿Vale? Este es un poco el flujo. ¿Qué mecanismo de seguridad provee Docker para, digamos, para que las imágenes y los containers se ejecuten lo más seguro posible? Pues tenemos básicamente
los Linux kernel namespaces, un espacio de nombres, que básicamente lo que tratan es de que cada proceso dentro de su contenedor pues, no pueda ver los procesos de otro contenedor en ejecución. Luego los control groups, que esto es una característica que ya viene de Linux, los cgroups famosos, que permiten un poco aislar, digamos, a nivel de llamadas del sistema, etc. El Docker Daemon, que he comentado, que es el principal proceso de Docker para ejecutar todas las imágenes que nos bajamos. Las Linux Capabilities, la libcap, es que esto Docker lo añade a su propio sistema, añadiendo pues, una serie de características que permiten pues, añadir o eliminar capacidades a nivel de conexión de red, permisos, etcétera, sobre tu imagen. Y luego otros mecanismos que también son conocidos dentro del ecosistema de Linux, como AppArmor, SELinux y SecComp. Vale, esto es un poco lo que he comentado, los namespaces, que son los que proveen los que hacen que cada proceso no pueda ver los otros procesos de otro contenedor. Eso no significa que un contenedor no se pueda comunicar con otro. Eso en teoría sí, o sea, si tiene las capacidades de red, o sea, si el container o la imagen tiene las capacidades añadidas, sí que se puede comunicar, pero lo que no puede hacer es ver los procesos, elevar privilegios en otros containers, en otras imágenes. Entonces, un poco esto es la idea de los namespaces, los cgroups, que básicamente permiten limitar el uso de recursos, ya sean CPU, memoria, red. Docker tiene unos flash, que luego veremos, con el cual sobre una imagen, un container, le puedes limitar el uso que hace de memoria de red en ese contenedor. Y luego las capabilities que comentaré. Vale, este es un poco el esquema de una imagen de Docker. Cuando nos bajamos una imagen, una Ubuntu, por ejemplo, nos bajamos la imagen base y lo que hacemos cuando estamos desarrollando una aplicación o queremos añadir capacidades a esa imagen base, pues lo que hace es añadir capas. ¿Vale? Tenemos una capa base donde tenemos la base image y luego le vamos añadiendo capas a medida que vamos instalando programas, ejecutando comandos, etcétera, sobre esa imagen. ¿Vale? Todas las imágenes se montan en modo solo lectura, excepto la última, que se monta en modo lectura-escritura, y sobre esa es sobre la cual trabaja Docker para ejecutar todos los comandos que vayamos ejecutando. Vale, básicamente vamos a tener un Dockerfile, y sobre ese Dockerfile habrá un comando que es Docker build, sobre la cual, y a partir de ese Dockerfile, construiremos nuestra imagen. Este es el aspecto de un Dockerfile. Básicamente, aquí estamos trayendo como imagen base una Debian, y sobre esa imagen pues añadimos capacidades nuevas. En este caso estamos instalando un Nginx, un servidor Nginx. Entonces aquí básicamente lo que estamos escribiendo, lo que tenemos que escribir son los comandos para instalar ese servidor, ejecutarlo, configurarlo, etcétera. ¿Vale? Básicamente, bueno, hay otras líneas como el maintainer, donde lo ponemos el que está haciendo la imagen con el correo, la versión, y luego abajo del todo, una vez hemos instalado el servidor, ya le indicamos cuáles son los puertos que va a exponer esa imagen para ejecutar el servidor, y en CMD le indicamos cuáles son los comandos que va a ejecutar. ¿Vale? Este es un poco el Dockerfile básico que podemos encontrar en cualquier repositorio de GitHub o del Docker Hub. ¿Vale? Muchas veces lo que pasa es que el Dockerfile no lo tenemos. Nos bajamos la imagen, ya sea de un repositorio público o privado, pero el Dockerfile no lo tenemos. Entonces hay alternativas para bajarse para obtener el Dockerfile a partir de la imagen, ¿vale? Esta es una imagen que podemos encontrar en el Docker Hub, que básicamente lo que hace es
extraer, básicamente, bueno, es un script en Ruby, que lo que provee es, lo que hace es extraer los metadatos de la imagen y a partir de esos metadatos lo que hace es intentar reconstruir, en la medida de lo posible, el fichero original. Entonces, con un sencillo comando, si nos bajamos esta imagen y hacemos un docker run sobre esta imagen, pasándole como parámetro el identificador de la imagen que queremos analizar o el nombre, pues nos hace una reingeniería inversa de esa imagen. Y podemos ver más o menos los comandos que ha ejecutado. Esto mismo lo podemos hacer de forma nativa con Docker, con el comando docker history. Si nos bajamos, por ejemplo, una imagen de Python y queremos analizar, a ver lo que contiene, con Docker Python, con Docker history, y luego el identificador el nombre de la imagen o el identificador, pues nos devuelve los comandos que está ejecutando esa imagen. Entonces nos podemos hacer una idea de lo que está instalando, si se está bajando algún fichero, si lo está haciendo de forma segura, etcétera, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer, que provee Docker también de forma nativa, esto es un comando propio de Docker, el Docker inspect, que aquí le pasamos el identificador de la imagen y nos da más información relacionada con la configuración de esa imagen, ¿vale? Nos devuelve el ID de la imagen, cuándo fue creado, cuándo fue creada, el estado, etcétera, ¿vale? Y si esto lo ejecutamos en una determinada capa, porque esto al final, Docker, como he comentado, funciona por capas, podemos ver los comandos que está ejecutando esa capa. En este caso está pues añadiendo pues las rutas al class path para ejecutar luego Python y bueno, está instalando Python en esas rutas. Otra alternativa que tenemos para ver estos ficheros es el servicio de MicroBadger. Esto es un servicio que podemos hacer libremente, donde también podemos ver este tipo de cosas. Tú le buscas una imagen, que no tenga una imagen pública, en este caso esto es un servicio público, y puedes ver los comandos, extraer la información que está exponiendo esa imagen. Vale, ahora voy a hablar un poco del tema de la confianza. Cuando nos bajamos una imagen del Docker Hub, está lo que se llama el Docker Content Trace. Esto es una nueva funcionalidad que añadieron a partir de la versión 1.8 de Docker, que lo que hace es verificar que la imagen que te estás bajando del repositorio, de un repositorio, ya sea el público o privado, puedas confiar en esa imagen, ¿vale? Entonces, lo que crearon la gente de Docker es lo que llamaron Docker Trust Registry, un registro de confianza para que toda la gente que se quiera bajar una imagen lo haga de forma segura y con confianza. Entonces, básicamente tú como desarrollador lo que tienes que hacer es subir esta imagen al Docker Trust Registry, y cuando el Docker Trust Registry registre esta imagen, lo que hará es subirlo al Docker Hub y lo que hará es, cuando el Docker Hub lo detecte, esa imagen, poder escanearla y ver posibles fallos de seguridad. Al final, este mecanismo permite verificar, digamos, la integridad de la imagen. Básicamente tenemos dos formas de bajarnos una imagen. Una mediante validación de la firma, del checksum. Cuando hacemos un pull de una imagen del Docker Hub, podemos bajarnos de esta forma, haciendo un pull, Docker pull, el nombre de la imagen, @, y el SSA. El SSA es el hash de la firma. Y esto lo que haría es bajarnos de esta forma, de una forma consistente, la imagen. Y la otra forma es habilitando una variable de entorno, que es el Docker Content Trace. Si exportamos esta variable de entorno y le ponemos el valor 1, lo que hace es verificar
que cuando nos bajamos en imagen, pues esa imagen está firmada y tiene el certificado correcto y además el componente el Docker Trust Registry, entra en juego y valida esa firma. Aquí vemos cómo al bajar la imagen de Python con esta variable, pues nos devuelve esta firma y nos dice que es correcta. ¿Qué pasa si subimos una imagen y no la registramos en el Docker Trust Registry, en el registro de confianza? Pues cuando nos intentamos bajar esa imagen, por ejemplo, en esta captura de pantalla, yo genero una imagen, pero no la firmo. Entonces, si habilitamos esta variable de entorno, lo que nos dice es que no se puede bajar remote trash data.6 for Docker IO y la imagen que he subido. Esto es porque esta imagen no está firmada, ¿vale? Yo la subí al Docker Hub, pero no me la puedo bajar con el Docker Content Trash activado porque no está firmada. Sin embargo, si esta variable de entorno la ponemos a 0, la deshabilitamos, sí que nos podemos bajar la imagen, ¿vale? Entonces, aquí entra en juego, dependiendo si nos queremos bajar de forma segura o no, pues habilitar esta variable de entorno para dar más confianza a lo que nos bajamos. Vale, desde el punto de vista de la seguridad, también otra cosa de que podemos verificar es cuando estamos analizando un Dockerfile, por ejemplo, pues ver si los archivos que se está bajando, mediante ya sea por curl o por apt-get, se está haciendo de forma segura, ¿vale? En este caso, la imagen de Python está utilizando una firma, un GPG key, para bajarnos el instalador mediante la firma de verificación que Python proporciona para bajarnos el instalador. Vale, a partir de ahora voy a hablar un poco de las capabilities, las capacidades. Básicamente, como he comentado antes, es una característica de los sistemas Unix que permiten añadir o eliminar ciertas capacidades en nuestro sistema operativo, ¿vale? A nivel de privilegios, permisos, etcétera, ¿vale? Entonces, la idea es esta. Cuando estamos trabajando con Docker, sobre todo, hay una serie de capabilities que están activadas por defecto. Entonces, la idea sería, cuando estamos desarrollando con Docker, sería minimizar en la medida de lo posible el uso de estas capacidades en nuestras imágenes. Entonces, ahora voy a comentar una serie de casos de uso que podemos aplicar cuando estamos desarrollando cuando queremos añadir o eliminar ciertas capacidades en nuestras imágenes. Vale, para ver las capabilities en Docker, por ejemplo, en la imagen original de Python, haciendo un capsh -print, que es el comando para mostrar las capabilities de la imagen, podemos ver como por defecto ya tiene una serie de capabilities añadidas cuando creas una imagen, ¿vale? Está la capShown, que es la que te permite habilitar el poder cambiar de propietario un archivo o un grupo de ficheros. Vale, tiene una serie de capabilities activadas por defecto. Por ejemplo, si queremos deshabilitar el ping en nuestra imagen, ¿vale? Para que no se pueda hacer uso de la red ni nada, podemos hacerlo eliminando la capability netraw. La capability netraw está relacionada con abrir un socket dentro de nuestra imagen. Entonces, haciendo un --capdrop igual a netraw,
y le pasamos, y le indicamos el nombre de la imagen, esto lo que le ejecutamos, ¿vale? En este caso nos bajamos la imagen y la ejecutamos. Al hacer un ping a la red externa, nos dice que no tiene privilegios, lacking privilege for raw socket, porque estamos deshabilitando la capacidad de hacer un ping sobre esa imagen. Con chown, que es la capacidad que te permite cambiar el propietario, por ejemplo, de un fichero, pues podemos funciona de forma similar. Con capdraw chown eliminamos esa capacidad, entonces nos devolvería, cuando intentamos ejecutar un chown sobre un directorio, nos dice que la operación no está permitida, ¿vale? Así con muchas capacidades funciona así, ¿vale? A nivel de red, Docker, bueno, a nivel de red tú te puedes comunicar, por defecto, tú te puedes comunicar con cualquier container, está disponible tanto la red externa, hacer un ping a Internet, y también te puedes comunicar con otros contenedores. Si sabes la IP de otro contenedor en ejecución, te puedes comunicar con él por defecto sin ningún problema, ¿vale? Con el modo por defecto, que es el Network Bridge, tú tienes tu interfaz de red, tu interfaz local de loopback, y luego tienes tu interfaz para que se puedan comunicar contigo, ¿vale? Y también tienes comunicación con el exterior. Si hacemos ping a Internet, tenemos disponibilidad. Si queremos deshabilitar estas capacidades de red, lo podemos hacer cambiando este flag. En este caso estamos haciendo un -net igual a none, entonces ese none eliminaría lo que son las posibilidades de comunicación tanto con el exterior como con cualquier imagen con cualquier otra imagen en ejecución, ¿vale? Entonces, si hacemos un ping, pues nos devolvería un onHost, ¿vale? Y no podríamos acceder. Entonces, en este caso solo tendríamos la interfaz de loopback. Vale, al final, la inseguridad de Docker, ¿en qué se basa? Como hemos estado viendo, se basa en limitar y controlar la superficie de ataque. Se trata un poco de minimizar la superficie de ataque sobre el kernel que está ejecutando esa imagen. Entonces, al final, el objetivo un poco para que un posible atacante no pueda escribir datos o guardar datos con contenido malicioso en una imagen, pues Docker provee una serie de mecanismos. En este caso, podemos destacar la característica read-only, que te permite que un atacante pues no pueda modificar una imagen, ¿vale? Entonces, cuando tú arrancas una imagen, un container con read-only, pues lo que haces es evitar este tipo de casos. Entonces, aquí entra en juego lo que es el least privilege, el mínimo privilegio, ¿no? A la hora de ejecutar una imagen, siempre intentar que se ejecute con el mínimo conjunto de privilegios posible. Es decir, por ejemplo, no ejecutar los procesos en un contenedor como root, siempre intentar crear un usuario específico, ahora veremos un caso, habilitar el espacio de nombres de usuario, ya que pues, por defecto está deshabilitado, ejecutarlo el container como error only, limitar también las llamadas al kernel. Aquí entra en juego los módulos que he comentado de AppArmor, SEILinux y seccomp. Aquí entra en juego esos módulos que te permiten limitar las llamadas al kernel, llamadas al sistema que un contenedor puede hacer para reducir, digamos, la superficie de ataque. Desde el punto de vista de la seguridad, en el Dockerfile, entonces, en lugar, por defecto,
todas las imágenes, si no indicamos ningún usuario, se ejecutan como root, pero podemos indicarle, cuando definimos el Dockerfile, le podemos decir, ejecútamelo con este usuario específico. Entonces, básicamente lo que haces es el comando, básicamente que haces crear un usuario y añadirlo a un grupo específico. Entonces, esto hace que no se pueda ejecutar la aplicación en modo root. La característica de read-only, que también es importante para evitar que te puedan modificar la imagen, ¿vale? Entonces, si ejecutas con el read-only, básicamente pues no puedes crear ni ficheros, ni modificar la imagen con otro tipo de contenido ajeno a lo que la imagen, a la funcionalidad de la imagen en sí. También tenemos la opción de privilegiado contra no privilegiado. ¿Vale? Con Docker existe la posibilidad de ejecutar una imagen con todos los privilegios posibles. Si le pasamos el flag privilege, esto ejecutaría, esto añadiría todo. Tendrías permisos de root sobre toda la imagen, podrías acceder a todo el sistema de ficheros, etc. Entonces, es importante tener esto en cuenta para no tener ejecución contenedores imágenes que tengan expuesto todos los permisos como root. Otras herramientas, como he comentado, AppArmor y SELinux, que son básicamente te permiten un poco limitar las llamadas al sistema, etcétera. Y luego también seccomp, que es otra librería que te permite restringir las llamadas al sistema basada en políticas. Tú defines un fichero de políticas y básicamente te permite bloquear cosas como la manipulación del kernel, ejecutar opciones de montaje, montar unidades o volúmenes sobre una determinada imagen, cambiar los permisos, el propietario, etcétera. Esta es un poco la ejecución de seccomp. Con la opción security op, lo que hacemos, y pasándole como parámetro un fichero JSON que básicamente contiene aquellos comandos que nosotros queremos bloquear en nuestra imagen. Entonces, poniendo aquí los comandos en este JSON, si ponemos aquí los comandos que queremos bloquear, cuando intentamos ejecutar ese comando sobre nuestra imagen nos dice que no tiene permisos, can create directory, operation no permit, etc. Y bueno, desde el punto de vista de seguridad, que podíamos tener, por ejemplo, un checklist, una lista de comprobación, donde podíamos, por ejemplo, poner los casos que hemos visto hasta ahora, pues crear el usuario en la imagen de Docker, eliminar los permisos que no son necesarios, etcétera. ¿Vale? Este es un ejemplo para que lo tengáis, qué tipo de checklist podíamos hacer, qué tipo de lista de comprobación podíamos hacer para testear e ir marcando, a medida que vayamos testeando, pues ir marcando lo que se cumple y lo que no. Vale, esto es un poco para que lo tengáis. ¿Qué otras cosas podemos hacer sobre nuestro container? Podemos también comprobar, chequear los paquetes que contiene, ¿vale? Si ejecutamos docker exec, si hacemos docker exec te permite ejecutar comandos sobre una imagen. Entonces, de una forma sencilla podríamos ver los paquetes que tiene una determinada imagen. Vale. Para auditar, ahora voy a comentar un poco las herramientas que tenemos para auditar el Docker host, la máquina sobre la cual se ejecutan las imágenes. El primero que voy a comentar es el Docker Security. Básicamente es una herramienta open source que podemos encontrar el código fuente en GitHub, que lo que chequea son las principales best practices que he comentado a nivel de seguridad que se están aplicando, que se están ejecutando sobre nuestra máquina. Está inspirada en un documento, en un
Fish Docker Benchmark, un documento que se creó. Bueno, está bastante bien principalmente para testear un poco la seguridad de nuestro host. ¿Vale? Lo podemos ejecutar de varias formas. Una, bajarnos el código fuente y ejecutar un Docker Run, ejecutar la imagen de Docker. También podemos utilizar Docker Compose, que es otra herramienta que tiene Docker también para facilitar la ejecución de imágenes y ejecución en containers. Y bueno, esto es un poco las principales checks. Ahora lo veremos en la demo, pero bueno, para que os una idea, pues testea pues, la configuración, a nivel de configuración sobre todo, del host, del proceso Docker Daemon, las imágenes que están en ejecución y otras operaciones adicionales a nivel de seguridad. Vale, esto es un poco las comprobaciones que hace. Vale, el código fuente lo tenemos disponible y ahí podemos ver los scripts, lo que está ejecutando realmente por debajo. Vale, la otra herramienta que voy a mostrar también en la demo es Linux. Linux es una herramienta también open source que se utiliza mucho en sistemas, los utilizan mucho los administradores de sistemas en Linux y en Mac, sobre todo para auditar y la seguridad del sistema operativo y de los procesos, etcétera. Y esta herramienta tiene un módulo en concreto que te permite auditar la seguridad de un Dockerfile. Tú le pasas un Dockerfile y te permite auditar la seguridad. Hay también varias formas de ejecutar esta herramienta, bajarnos el código fuente, también la tenemos como imagen de Docker para facilitar la instalación, aunque no es excesivamente complicada, pero bueno, si ya tenemos Docker en ejecución en un simple comando, ya tenemos la imagen y podemos ejecutarla, sin necesidad de configurarla ni nada. Esto es un poco el menú, las opciones que deja. ¿Vale? Y como he comentado, también tienes la opción de auditar un Dockerfile. Y este será el resultado. ¿Vale? El código fuente también lo tenemos disponible. Básicamente lo que hace es bueno, comprobar la imagen, qué tipo de imagen están analizando, si es una basada en Debian, en Fedora, en Ubuntu. Luego, bueno, comprueba un poco lo que está instalando, si está instalando un paquete por apt-get o haciendo un wget, algún fichero, ese tipo de comprobaciones. Son comprobaciones realmente básicas, pero bueno, nos puede ayudar para hacernos una idea así de primeras qué es lo que se está bajando, si lo está haciendo de forma segura y un poco para ver un estado inicial, ¿vale? Para hacernos una idea de lo que está haciendo. Vale, la primera demo, bueno, yo tengo vídeos. Esperemos que se vean bien. Vale, aquí estamos analizando una imagen basada en... Bueno, tenemos una imagen en ejecución. Hacemos un Docker PS para ver las imágenes en ejecución y luego nos vamos a la página de Docker Best Security y lo único que hay que hacer es copiar el comando que vemos en esta página. Es un Docker Run de todo esto. Esto lo que hace es, si no tenemos la imagen en nuestra máquina, nos baja la imagen, nos hace un pull y automáticamente nos analiza todo lo que nuestro host está configurando, ¿vale? Al principio vemos que como está analizando la configuración del host, ¿vale? Hace una serie de chequeos, luego analiza lo que es el tema de la configuración del Docker Daemon, del proceso principal, básicamente hace comprobaciones del tipo que el Docker Service, el servicio de ejecución, etcétera, solo se puede ejecutar con permisos de root, ¿vale?
y luego para cada imagen que tenemos en ejecución la analiza y nos dice posibles fallos de seguridad. En este caso estamos viendo a nivel de runtime, de container en ejecución, nos dice que tenemos la imagen, pues le estamos dando excesivos permisos a nivel de memoria, a nivel de CPU, etcétera, ¿vale? Entonces aquí podemos ver de una idea bastante rápida qué tenemos en ejecución en nuestra máquina y cuáles son las medidas que habría que adoptar para solucionar esos posibles errores. ¿Vale? En la imagen de la documentación oficial está muy bien para ver este tipo de cosas, para ver cuáles son los flags que tenemos disponibles para limitar esas imágenes a nivel de memoria, a nivel de permisos, a nivel de usuarios, etcétera. Entonces, ahora, bueno, habéis visto que el container en ejecución tiene una serie de problemas y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar ese mismo container, pero con una serie de flags que le pasamos por parámetro. Entonces, al volverlo a ejecutar posteriormente, vamos a ver cómo esos errores que aparecen en rojo ya se eliminan, porque estamos eliminando ese posible fallo de seguridad. Aquí estamos haciendo un stop, estamos parando la imagen porque la vamos a volver a ejecutar, pero con otros parámetros. ¿Vale? Básicamente vamos a pasarle como parámetros el flag de read only, vamos a limitar la memoria a 256 megas, vamos a pasarle como parámetro el no new privilege, vamos a pasarle también vamos a limitar el uso de CPU, el usuario, en este caso vamos a pasarle un usuario que no sea root. Volvemos a arrancar la imagen, ejecutamos el benchmark y vemos cómo a nivel de runtime vemos cómo lo que teníamos en rojo ya no está. ¿Vale? A nivel de container image y container runtime, pues hay una serie ahí de warnings que todavía siguen porque realiza también una serie de comprobaciones, por ejemplo, que el health está comprobado. Para el health pues habría que añadir otro flag, que básicamente el health lo que hace es comprobar el estado de esa imagen. Pero bueno, principalmente los que habíamos visto en rojo antes, que eran los de uso de CPU, el usuario que tenía sobreprivilegios, pues esos mensajes se han eliminado. Vale, ahora vamos a ver la del INIS. Vale, la podemos instalar tanto haciendo un clon con JIT o también tiene su propia imagen. Vale, primero vamos a hacer un audit del sistema, básicamente. Vemos cómo tenemos las dos opciones. Vale, subimos a ver lo que ha hecho. Vale, bueno, se chequea el sistema operativo, hace comprobaciones a nivel de sistema operativo, a nivel de kernel, lo típico, las típicas configuraciones de seguridad del kernel, el sistema de ficheros, almacenamiento, los servicios que se están ejecutando en la máquina, a nivel de red, también comprueba que esté ejecutando el protocolo, por ejemplo, IP tables, esté ejecutándose como firewall.
¿vale? Chequea también que las reglas del firewall. Y luego genera un apartado específico a nivel de containers. Te dice los containers, los procesos, que el Docker daemon está en ejecución, te dice los contenedores en ejecución, o sea, el total de contenedores y de ese total los que están en ejecución, ¿vale? Te da un poco a nivel numérico lo que se está ejecutando en el Docker host. Y luego haciendo comprobaciones más avanzadas a nivel de kernel, etcétera. Y luego al final te hace un pequeño informe sencillo a nivel de posibles mejoras. A nivel, te sugiere pues posibles cosas que tienes que ver, que chequear en la configuración de tu contenedor junto con el enlace de donde podrías ver esta información. Vale, ahora vamos a analizar un Dockerfile para que veáis los chequeos que haría sobre una imagen, sobre un Dockerfile. Vale, te dice la imagen, en este caso es una Alpine, que es una distribución minimalista de Linux. Luego si está bajando pues algún tipo de fichero, en este caso está utilizando wget para bajarse un fichero. Y luego, bueno, te da, bueno, es importante también cuando estamos viendo un Dockerfile, el que está haciendo esa imagen, el maintainer, el mantenedor de esa imagen. Entonces, si alguna imagen que estamos viendo no tiene el correo o la persona que está desarrollando esa imagen, también te lo dice. Es una buena recomendación siempre ver que si estamos analizando una imagen, pues ver el origen de esa imagen, quién es la persona responsable que ha hecho esa imagen. Y luego, bueno, hace una serie de comprobaciones a nivel de SSH, downloads, etcétera. Este es el código que podéis ver en GitHub. Básicamente es un script en shell script sencillo que hace este tipo de comprobaciones. Comprueba permisos, etcétera. Vale, y hasta aquí un poco las dos principales herramientas. Estas son las dos principales herramientas que tenemos para testear la seguridad de nuestro Docker host, de nuestra máquina donde se están ejecutando las imágenes. ¿Vale? Son las dos principales. Una es más orientado, evidentemente, a Docker, lo mantiene la gente del proyecto de Docker, y la otra, el Linux, es más genérica, porque no está nada especializada, pero bueno, también es interesante tener en cuenta. Bien, en el siguiente punto voy a comentar las principales herramientas que tenemos para auditar o testear la seguridad de las imágenes. ¿Vale? Cuando nos bajamos una imagen, pues hay una serie de herramientas, algunas son libres, otras son más comerciales, otras te puedes hacer un free trial y testear la seguridad. Vale, básicamente lo que hacen estas herramientas es escanear las imágenes en busca de vulnerabilidades en los ficheros binarios, en los paquetes, librerías que contienen esa imagen. Entonces, estas son un poco las que voy a comentar. La de Docker Security Scanning, que es la oficial, la que utiliza el repositorio oficial de Docker Hub para
analizar la seguridad, los binarios, paquetes, etc. De forma que cuando tú quieres registrar tu imagen en el Docker Hub, ya sea en un repositorio público, ¿vale? En principio, el Docker Hub te deja tanto subir una imagen pública como privada, ¿vale? Que solo tu equipo o tu empresa puede usar. Y si la subes pública, pues todo el mundo se la puede bajar libremente. Luego, OWASP Dependency Checker, que es una herramienta específica del proyecto OWASP que te permite también comprobar la seguridad a nivel de paquetes, código fuente, etcétera, de nuestras imágenes. Luego, Anchor Cloud, que es un servicio, bueno, es de los últimos proyectos que han salido alrededor del ecosistema de Docker. Es uno de los últimos proyectos que han salido para... este proyecto Anchor en concreto ofrece tiene su parte comercial, pero también tiene su parte open source, que también es bastante interesante. Y luego tenemos otras herramientas como la de Tenable, Container Security. Tenable, bueno, es muy conocida, es la empresa encargada de llevar la herramienta de Nexus, el Vulnerability Scanner Nexus. Y luego también comentaré un proyecto hecho por aquí, por un desarrollador español, que presentó en la última conferencia este año en la RUTE, que se llama DACDA, que luego comentaré. Es un proyecto interesante y merece la pena echarle un ojo. Vale, básicamente lo que he comentado, Docker Security Scanning, básicamente cuando estamos subiendo una imagen al repositorio de Docker, pues Docker nos provee una serie de planes. Por defecto, pues solo, de forma free, de forma libre, solo podemos subir un repositorio en forma privada, y lo demás ya es previo pago, en función del número de repositorios y de imágenes que queremos tener o analizar, pues habría que pagar. Pero bueno, por lo menos una imagen en modo privado para probarlo, pues sí que podríamos tenerlo. Este es un poco el esquema que sigue este sistema. Está la arquitectura. Cuando hacemos un push, cuando queremos hacer un push de nuestra imagen, subir la imagen al Docker Cloud, lo que hace es conectarse al Docker Registry, al Docker Trust Registry, y comprobar, lanzar un proceso, un programa para escanear todas las capas que tienen esa imagen y analizar posibles fallos, posibles vulnerabilidades que tengan cada uno de los binarios o de los paquetes que tiene esa imagen. Esa base de datos, pues normalmente pues, se utiliza, en este caso está utilizando CVE, que es la base de datos de vulnerabilidades que se suele utilizar para el estándar, vamos, para detectar vulnerabilidades en paquetes o en aplicaciones que hayan sido analizadas, y utiliza esto, la base de datos CVE para analizar ese tipo de imágenes. Y lo que haces es esto, pues básicamente, por ejemplo, si queremos analizar una imagen, en este caso estamos analizando la imagen de Python, y la imagen de Python, la imagen base, de los 143 componentes, 24 tiene posibles vulnerabilidades en librerías, pues, por ejemplo, glibc o alguna. Esto ya depende ya de la imagen que estamos analizando. Nos detecta para cada capa, para cada layer, nos detecta los componentes que hay en esa capa, los paquetes, y nos dice posibles vulnerabilidades que tienen cada uno de los componentes. Y esta es la información que podemos ver, que nos provee el Docker Hub cuando estamos viendo los posibles vulnerabilidades, posibles fallos de seguridad de la imagen que estamos analizando. Entonces, aquí vemos cómo estamos analizando, nos devuelve pues, información sobre las librerías que tiene instalada, los paquetes,
y nos sale un enlace con la posible vulnerabilidad, el CVE, el enlace, y la criticidad, critical, mayor, dependiendo del nivel que vea. Vale, la otra que voy a comentar es la de OWASP Dependency Checker. La de OWASP Dependency Checker, como he comentado, básicamente te permite, aquí ya se mete, digamos, a nivel de código fuente y analiza pues los paquetes a nivel de, dependiendo de qué tipo de aplicación estemos corriendo, analiza pues el código Python, el código JavaScript, el código Java de nuestra imagen, y lo que hace es un poco lo mismo, nos detecta posibles CVEs como vulnerabilities and exposures de esa imagen. Vale, el proyecto Anchor, como he comentado, tiene su parte open source, que está bastante interesante. Este proyecto, bueno, es de los últimos, y la parte open source lo que nos provee son una serie de imágenes que nos podemos descargar del Docker Hub, y con esa imagen podríamos analizar otras imágenes. Vale, esta es la imagen que voy a mostrar en la demo, Anchor CLI. Esta es una imagen que lo que nos hace es una inspección y nos analiza pues la seguridad de las imágenes. Entonces, lo que hace es permite inspeccionar y evaluar las políticas contra la base de datos que gestiona datos que podéis encontrar, ya sea en CVE, en ExploitDB, en Security Focus, aúna todas esas vulnerabilidades en una base de datos, y cuando va a analizar las imágenes, pues chequea cada uno de los paquetes con esa base de datos. Este sería un ejemplo de ejecución, ¿vale? Teniendo esta imagen, haciendo un pull del Anchor CLI, pues inmediatamente sin necesidad de configurar nada, estaríamos en disposición de analizar cualquier imagen que tengamos en nuestra máquina local, en nuestro Docker host. Entonces, ejecutando un sencillo comando, pues podríamos analizar, nos devolvería pues los posibles fallos de seguridad, el enlace al CVE, el paquete que se ha visto afectado, la capa sobre la cual se está ejecutando, etc. Este es el servicio que provee Anchor Cloud. Os podéis registrar de forma gratuita. Entonces, aquí podemos ver lo mismo que vemos aquí en la consola, lo podemos ver de forma gráfica, de forma más visual, ¿vale? Aquí podemos ver, pues, podemos hacernos una idea de la seguridad de las imágenes, las políticas que se están aplicando sobre esa imagen, ¿vale? Porque esto por detrás, al final, lo que hace es aplicar una serie de políticas. Cuando está analizando la imagen, aplica una serie de políticas para, dependiendo del contenido de la imagen, aplicar unas políticas u otras. Y también de forma gráfica, pues nos da una visión también de la lista de CVEs de esa imagen. Nos da una descripción, nos muestra el enlace, etcétera. Nos dice también el tipo de vulnerabilidad y si hay un fix para resolver esa vulnerabilidad, y qué paquete sería recomendable actualizarse para resolver ese posible fallo. Luego, otro servicio interesante que proporciona Anchor es el servicio de Anchor Cloud Notifications, que básicamente lo que te permite es tú suscribirte a una imagen, ya sea pública o tuya, privada, y cada vez que haya un cambio en esa imagen te notifica que ha habido un cambio y, por ejemplo, se ha añadido una nueva aplicación, o se ha añadido una nueva capa, o se ha descubierto una nueva vulnerabilidad, y te envía un correo indicándote este tipo de casos, ¿vale?
Vale, la que voy a comentar ahora es la de DACDA, que es la que he comentado, que es un proyecto de desarrollo aquí en España, que se presentó aquí en este año en Roted, y está bastante bien, ya que es open source, está desarrollada en Python, y básicamente lo que hace es utilizar una base de datos MongoDB para donde almacena todas las posibles vulnerabilidades de distintos sistemas, CVE, NVD, Security Focus, y luego tiene una API REST con la cual interactuar con nuestro Docker host, obtener las imágenes del container y a realizar análisis tanto estático de esas imágenes como análisis dinámico. En ejecución analiza posibles anomalías que pueda tener esa imagen, y para ello utiliza la herramienta Sysdig Falco, que es una herramienta que se utiliza mucho para monitorizar los sistemas operativos. Bueno, está desarrollado en Python y tenéis el código fuente en GitHub. Y bueno, a nivel de herramientas comerciales podemos encontrar otras como Twistlog, Aqua, Blackduck, que también están bien para darnos una idea de todo el ecosistema que se está creando en Docker para analizar este tipo de sistemas. Vale, por último voy a hacer la demo, la última. Vamos a analizar una imagen que está en un Dockerfile. Vamos a partir de un Dockerfile con una imagen base de Python, y sobre esa imagen le vamos a añadir una serie de capacidades. Vamos a añadir una serie de capacidades, por ejemplo, instalarle flags para ejecutar una sencilla aplicación sobre esa imagen, ¿vale? Construimos la imagen con el Docker Image Build y le damos un nombre a esa imagen. Esto lo que hace es construir la imagen a partir del Dockerfile. Luego hacemos un Docker Run sobre la imagen, la publicamos con el puerto 5000, que básicamente es el puerto donde va a escuchar la aplicación web que vamos a crear en Flask. La tenemos en ejecución con el comando, vemos ahí el comando que está lanzando, que es el python app.py, y el puerto sobre el cual está ejecutando. Vale, estos son un poco los comandos que habíamos visto, el Docker History para ver los comandos que está ejecutando. Docker Inspect para inspeccionar el contenido de nuestra imagen, donde aquí vemos pues, el usuario que está utilizando. Hemos creado un usuario específico para ejecutar esta imagen, para que no sea root. Los comandos que está ejecutando. La versión de Docker que está utilizando. Y los puertos expuestos de esa imagen. En este caso el puerto 5000. Vamos a avanzar un poquillo para que veáis. ¿Vale? Aquí estamos ejecutando la imagen, estamos haciendo un Docker exec sobre la imagen y estamos viendo que ha abierto el puerto 5000 y tenemos la aplicación Hello World desarrollada en Flask, que es un framework para desarrollar aplicaciones web
cuando creas tu API, etcétera. Esto es dentro de la imagen, donde tenemos ya Python en ejecución. Podemos, por ejemplo, ver los paquetes que tienen esa imagen. Vemos que trae los paquetes que hemos instalado, el Flash, etcétera. Y luego, si intentamos instalar un paquete que no esté en esa imagen, haciendo pip install, nos va a decir, bueno, evidentemente se la intenta bajar, porque ese paquete no lo tenemos en la imagen, pero a la hora, cuando va a instalar, dice que no tiene permisos. Entonces, realmente ese paquete no lo podemos instalar. ¿Por qué? Porque la imagen se ha creado con un usuario que no tiene permisos de administración, de administrador de root. Y luego, para que veáis un poco la herramienta esta, Anchor CLI. Lo que hace primero hacemos un pull de la imagen, y luego para analizar la imagen, bueno, hacemos un Docker run de esa imagen primero, y luego ya pues ejecutamos los principales comandos que tenemos, que nos ofrece Docker CLI para analizar la seguridad de esta imagen. Podemos ver el Dockerfile, lo que contiene, y luego chequear pues, los paquetes que tenemos instalados, etcétera. ¿Vale? En la propia página de la imagen del Anchor CLI tenemos todos los posibles comandos que podemos ejecutar. Si no hay tiempo, preguntas. Vale. Bueno, como no queda tiempo ya, si tenéis, mientras vemos la demo, si queréis hacer preguntas. Análisis de imágenes infectadas con algún troyano o con malware o algo. No me he encontrado con ese caso. Me imagino que habrá, pero tocará investigar en ese aspecto. Yo también últimamente estoy dedicando a investigar imágenes Docker y todo este mundillo. Estabas hablando todo relacionado con Dockers en entornos Unix. Sí. ¿Has analizado o has intentado analizar Dockers en entornos Apple o Microsoft? No. ¿Ves como un factor de riesgo, como un posible a corto o medio plazo, el deployment de ese tipo de aplicaciones infectadas en entornos Microsoft o...? Sí, yo creo que sí, yo creo que es un riesgo. Al final, un poco la seguridad de Docker depende del kernel en el cual se esté ejecutando, del kernel de la máquina sobre el cual estás ejecutando las imágenes y los contenedores. Y sí, la verdad es que es un aspecto interesante a analizar en trabajos futuros y sí, bueno, hasta ahora me he centrado en analizar imágenes basadas en Linux, Debian, Ubuntu, etcétera, y hasta ahora no me he encontrado ningún caso con imágenes que tengan malware o que estén troyanizadas. Es posible que investigando más en ese tema pues podamos encontrar en otros sistemas, sean por ejemplo en Windows o Mac, sí que se puedan encontrar ese tipo de casos. Muchas gracias y enhorabuena por la presentación. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Se ha encontrado ya alguna forma de saltar de la imagen hacia el host? ¿Alguna forma de saltar de la imagen hacia el host? O sea, una vez consigues vulnerar una imagen, si se puede saltar hacia el host. Liberando privilegios, dices, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Dependiendo de cómo tengas configurado por defecto, Docker en ese aspecto sí que es bastante seguro. A nivel de... O sea, por defecto, tú cuando ejecutas una imagen la ejecutas en modo root
y ante un posible atacante que te quiere liberar privilegios esa imagen, en principio esa parte está bastante capada, salvo que tú luego pues una imagen pues te crees un usuario y a ese usuario pues no lo estés configurando de forma segura, pues ahí sí que puedes tener problemas, pero por defecto en principio si lo ejecutas, al ejecutarlo como root, pues no vas a tener problema. ¿Sí? Sí, son dos preguntas muy breves, porque todo el mundo ya querrá marcharse. Una, si ya se ofrecen a través de la empresa de Docker o proyectos open source imágenes bastionadas, y antes has comentado, o sea, imágenes ya bastionadas hechas, sí, sobre las cuales vayan añadiendo capas, como tú comentabas, en función de la funcionalidad del servidor. Exacto. Y dos, la segunda pregunta es si está previsto, o si sabes tú que conoces en más detalle, este análisis que hacen de las imágenes, si hay alguna forma, o si existe actualmente, de forma que periódicamente se comprueben, ya que tú una imagen en un momento en el tiempo puedes comprobar que es segura, sí, pero conforme pasa el tiempo pueden aparecer nuevas vulnerabilidades, claro, de forma que te avise el sistema para que el administrador pueda pues mantener aquella imagen. Y sí, el servicio este de notificaciones de Anchor Cloud, Anchor, por ejemplo, sí que tiene un servicio de notificaciones que tú te suscribes a esa imagen y cuando hay un cambio, se ha añadido una nueva capa, una nueva aplicación sobre esa imagen, te avisa. Y si hay una nueva vulnerabilidad, te envía un correo. Y respecto a la primera pregunta, si hay imágenes ya hechas que te permiten analizar imágenes base. O sea, como por ejemplo las que ofrece el CIS, imágenes ya jardinizadas, base, exacto. Sí, sí, en el Docker Hub está en la mayoría de los sistemas operativos, aplicaciones, servidores web, tienen su imagen ya subida, que lo sube el propio proveedor de ese sistema operativo o servidor web. Y tú tú te bajas esa imagen y ya tienes una imagen base, un sistema operativo, un Ubuntu o un servidor web Apache, y a partir de ahí ya vas añadiendo aplicaciones. Gracias. Vale, gracias.